Imagínense que el candado verde que ven arriba en su navegador web es en realidad un candado de papel. Sí, literal de papel. O sea, entran a una página, escriben la contraseña, ven ese pequeño icono de seguridad y bueno, el cerebro asume inmediatamente que todo está protegido. Claro, es reconfortante. Uno lo ve y dice, ya está, estoy seguro. Exacto. Es un estado binario. Pero resulta que un investigador de seguridad acaba de descubrir que tu navegador favorito literalmente saca todas las contraseñas de su bóveda interna y, digamos, las deja tiradas en la calle cada vez que lo abres. ¿Es una locura cuando lo piensas así? Te vuela la cabeza. Y cuando te das cuenta de que esta es la tecnología con la que la mayoría de la gente protege toda su vida financiera, entiendes por qué la soberanía digital en Bitcoin tiene que ser tan estricta. Así que, bienvenidos a un nuevo episodio de The Bitcoin Hall. Vamos a hacer un análisis profundo. Vamos a diseccionar una pila enorme de reportes técnicos, comunicados, debates de la comunidad de esta semana. Porque la misión de este episodio es clara. La autocustodia ya no es solo una función para guardar satoshis. No, para nada. Se ha convertido en una disciplina integral. Exacto. Es la única forma de proteger tu vida digital cuando los sistemas de terceros inevitablemente fallan. Y fallan de maneras que, la mayoría de la gente ni siquiera sospecha. Creo que es crucial establecer ese marco desde el principio de este episodio. Totalmente de acuerdo. No estamos aquí para repasar precios o el ruido temporal del mercado. Estamos para entender la infraestructura basada en primeros principios, porque esa es la única defensa real que nos queda. Y el ejemplo perfecto de ese candado de papel que mencionabas es lo que acaba de salir a la luz sobre Microsoft Edge. Uf, sí. He estado leyendo sobre esto y me parece surrealista. Es un desastre arquitectónico fascinante, la verdad. O sea, se supone que las contraseñas se guardan encriptada en el disco duro, ¿no? Usando este estándar ACE, que suena súper profesional. Suena blindado, sí. Pero a ver, explícanos qué es lo que realmente pasa en el momento exacto en que alguien hace doble clic en el icono para abrir Edge. Bueno, ahí es donde toda la criptografía se vuelve inútil. En el segundo en que la aplicación se ejecuta, el navegador toma esa base de datos de contraseñas y la desencripta por completo para poder usarla. Ok. Y la carga directamente en la memoria RAM del sistema. Y lo hace en texto plano. Sin ninguna ofuscación. Cero. Nada. Esto significa que absolutamente todas tus credenciales están ahí, flotando en la memoria activa del sistema operativo. Wow. Para visualizarlo mejor, es como si el gerente de un banco abriera la bóveda principal todas las mañanas, sacara todos los billetes y los apilara ahí en las mesas del vestíbulo por si algún cliente los necesita rápido. Tal cual. Una analogía perfecta. O sea, si un ladrón entra durante el día, ni siquiera necesita saber cómo abrir la bóveda. El dinero ya está ahí, afuera. Y leí que en términos informáticos a esto le llaman memory scraping, ¿cierto? El raspado de memoria. Exactamente. Cualquier malware que logre ejecutarse en ese entorno con los permisos adecuados, simplemente barre la memoria RAM y se lleva esas contraseñas. Sin descifrar nada. Nada. Y el riesgo, digamos, se multiplica exponencialmente en entornos compartidos. Imagínate, un servidor corporativo donde hay, 50 usuarios conectados por escritorio remoto. Claro, todos al mismo tiempo. Sí. Si un atacante compromete la cuenta de un administrador, hace memory scraping y se lleva las credenciales de todas las personas en esa máquina. ¡Qué desastre! La falla aquí es que el navegador asume ciegamente que el sistema operativo es un entorno seguro. Y bueno, en ciberseguridad, esa suposición es letal. Es aterrador, pero me sirve como un contraste brutal con lo que vi que está pasando en la industria de Bitcoin esta semana. Sí, la filosofía es totalmente opuesta. Exacto. Mientras el software tradicional asume que tu computadora es segura, los desarrolladores de Bitcoin asumen que tu computadora está completamente infectada. Siempre se asume lo peor. Por eso están empujando toda esta migración de secretos hacia hardware dedicado. Vi que varias empresas lanzaron actualizaciones importantes esta semana. Así es. Por ejemplo, Blockstream acaba de lanzar la actualización de firmware, la 1.0.40. para su dispositivo Jade. Ah, sí la vi. El cambio de paradigma aquí es que ahora el dispositivo funciona como un respaldo de hardware totalmente fuera de línea para códigos de autenticación de 2 factores.
O sea, los famosos códigos DFA que normalmente tendrías en Google Authenticator en el celular. Esos mismos. Y Foundation también va en esa línea. Están impulsando el SDK de su Passport Prime. Sí, vi que están integrando inteligencia artificial local, ¿no? Exacto. Para generar contraseñas y ofrecer 50 gigabytes de almacenamiento encriptado offline. Para pasaportes, escaneados, testamentos, todo ahí. A ver, voy a detenerte aquí. Voy a ser de abogado del diablo porque necesito presionar sobre este punto. Adelante. Durante años, la regla de oro, la lección número 1 de la autocustodia en Bitcoin ha sido: mantén tu dispositivo completamente aislado. Minimizar la superficie de ataque. Exacto. Una billetera de hardware solo debe tocar claves privadas de Bitcoin y nada más. Si ahora le empezamos a meter gestores de contraseñas, documentos de identidad, códigos de autenticación a la misma maquinita, ¿no estamos violando nuestro propio principio? Es una excelente pregunta. Suena que estamos metiendo explosivos y fósforos en la misma caja, ¿no? Es un argumento totalmente válido. Y de hecho es el gran debate que los ingenieros tienen ahora mismo. Pero hay que entender el matiz arquitectónico aquí. A ver, explícame. El riesgo crítico no está en la cantidad de datos que almacenas, está en el lugar exacto donde esos datos se ejecutan. Ok. Sacar tus secretos de una computadora de propósito general, como una PC con Windows, donde corre el navegador, y llevarlos a un dispositivo con elementos seguros dedicados, es una mejora drástica. Incluso si esos secretos comparten el espacio físico con tus llaves de Bitcoin. Sí, siempre y cuando exista una segregación estricta a nivel de silicio y software. Ajá, claro. Los elements seguros o secure elements. Exactamente. El diseño de estas herramientas aísla las claves de Bitcoin de las otras aplicaciones dentro del dispositivo. Y aquí entra el principio de empresas como Tropic Square. Los del diseño de chips abiertos, ¿no? Esos mismos. Ellos argumentan que la opacidad no es seguridad. El diseño abierto del silicio es una capa de defensa. Si el procesador está diseñado correctamente, digamos, con memoria endurecida contra ataques físicos, Consolidar todo ahí es mejor. es infinitamente más seguro que dejar tus secretos dispersos en tu celular o en la nube. Entiendo. Entonces, la diferencia es que en la billetera de hardware, el banco tiene compartimentos sellados individualmente, Tal cual. mientras que en Edge, el dinero está en el vestíbulo al alcance de todos. Esa es la diferencia clave. Bueno, esto cubre la capa de la interfaz, pero quiero llevar el tema de este episodio a un nivel más profundo. Porque si las interfaces que usamos tienen estas vulnerabilidades, ¿qué pasa cuando la red subyacente confía ciegamente en lo que la interfaz le dice? Ah, ¿te refieres a los desastres en otros ecosistemas? Sí, por supuesto. Lo que pasó esta semana fuera de Bitcoin, el caso de Bybit y la debacle de KelpDAO. Son lecciones carísimas sobre arquitectura de contratos inteligentes. Estamos hablando de un robo de $1.500 millones en Bybit. Y lo que me vuela la cabeza es que usaban billeteras frías, multifirmas, todo el estándar institucional. Sí, tenían la seguridad física, pero ¿Cómo los vacían en minutos sin romper la criptografía? ocurre porque se atacó la interfaz y la red permitió que ese ataque tuviera consecuencias globales. Básicamente inyectaron JavaScript malicioso en la interfaz web de la billetera Safe que usaban. Y los operadores, claro, vieron todo normal en la pantalla. Exacto. Conectaron sus dispositivos Ledger y aprobaron. El problema letal aquí es lo que llamamos la firma a ciegas. ¿Cómo se ve eso para el usuario? Me imagino al operador mirando la pantallita del hardware. Claro, el Ledger recibía los datos, pero en redes con contratos tan complejos, el hardware no puede decodificar y mostrar en lenguaje humano lo que realmente estás firmando. O sea, ves puro código incomprensible. Ves una serie de bytes. El operador confió en el navegador de la PC y firmó. Pero lo que habían inyectado era un comando llamado Delegate Call. Ese comando es famoso. Sí, permite que un contrato ejecute el código de un atacante manteniendo los privilegios originales. En la práctica, los operadores le regalaron la propiedad del contrato a los hackers. O sea, es como la analogía del plomero. Le das las llaves de tu casa a un plomero de confianza para que arregle el baño. ¿Sí? Pero el contrato que firmaste con él tenía un texto oculto. Y el plomero usa ese vacío legal para cambiar el título de propiedad de toda tu casa a su nombre. Y la ley de la ciudad lo aprueba automáticamente, sin preguntarte. Es exactamente eso. ¡Qué locura! Y el peligro no se detiene ahí. Mira lo de KelpDAO.
drenaron casi $300 millones. Pero como usan pools de liquidez compartidos y garantías cruzadas en plataformas como Aave, Hubo un contagio. un contagio sistémico. $13,000 millones se evaporaron de mercados interconectados en 48 horas. Wow. Una falla en un punto drenó toda la piscina porque el agua es de todos. Y esto inevitablemente nos lleva a preguntarnos por qué la estructura de Bitcoin es tan obstinadamente conservadora, ¿no? Y por qué un desastre así, tipo contagio de liquidez, no puede pasar en la capa base. Exacto, es una decisión de diseño. Sé que tiene que ver con el modelo UTXO, las transacciones de salidas no gastadas. Pero, a ver, para los que nos escuchan que entienden lo básico, ¿cuál es la diferencia mecánica real? La diferencia fundamental es que en Bitcoin no hay un estado global mutable. Explícame eso. En sistemas estilo Ethereum hay un estado global que comandos externos pueden alterar. En Bitcoin, un UTXO es como un billete físico digital. O lo tienes o no lo tienes. Como un billete de $20 en mi billetera. Exacto. Los scripts de Bitcoin, que es el código, se limitan estrictamente a validar condiciones locales. O sea, preguntan, ¿tienes la firma correcta? Pasó el tiempo de bloqueo. Si la respuesta es sí, el UTXO se consume y se crea uno nuevo. El script jamás puede mutar la propiedad de algo de manera global. Ni afectar los fondos de otra persona. Jamás. No hay mecanismo para cambiar las reglas de quién posee qué fuera de esa transacción específica. Claro. Y cuando quieren hacer cosas más complejas como préstamos, veo que usan la red Liquid o el lenguaje Simplicity de Blockstream. Sí, porque evitan estos riesgos por diseño. Todo es punto a punto, peer-to-peer. No hay piscinas de liquidez compartida. Pero a ver, no quiero que esta conversación suene a que Bitcoin es mágico y cayó del cielo siendo invulnerable. El código lo escriben humanos, ¿no? Absolutamente. Y tienen errores. De hecho, hubo un parche importante en Bitcoin Core hace poco. Un bug serio de memoria. Tienes toda la razón. Hay que mantener la humildad técnica. Te refieres al CVE 2024-5291. Ese mismo. Lo descubrió el investigador Corey Fields. Fue un error de manejo de memoria en C++, conocido como Use After Free, o uso después de liberación. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? Porque suena a que estás usando algo que ya se borró del sistema. Imagina un hotel de lujo. El personal de limpieza entra, saca las sábanas, marca la habitación como vacía y disponible, Ok. pero olvidaron revisar debajo de la cama donde el huésped anterior dejó un maletín lleno de explosivos. Uy. El nuevo huésped entra, asume que todo está limpio, mueve la cama y, bueno, detona todo. En Bitcoin Core, si un atacante lograba minar un bloque inválido súper específico, podía hacer que el nodo intentara acceder a memoria ya liberada. Y provocaba el colapso del nodo, me imagino. El colapso total, sí. Wow. Afortunadamente, esto se mitigó en la versión 29.0 y requería muchísima energía minar ese bloque, solo para intentar el ataque. Requería un esfuerzo enorme, sí, pero el punto es que la vigilancia técnica debe ser constante. Asumir invulnerabilidad es el primer paso para ser hackeado. Totalmente. Y me encanta esa idea de vigilancia, porque nos lleva a otro plano de vulnerabilidad que vi en los reportes de esta semana. ¿Cuál? Puedes tener el software parchado y tus llaves segregadas, pero ¿de qué sirve si el dispositivo físico en tu escritorio está gritando tus secretos al aire? Ah, claro, los ataques de radiofrecuencia. Esto fue lo que más me inquietó de la semana. Parecía ciencia ficción. Unos investigadores recuperaron claves AES directamente de un chip Bluetooth, a 10 metros de distancia. Sí, los famosos ataques de canal lateral o side channel. Y ni siquiera estaban hackeando el software. Estaban escuchando la física del dispositivo. ¿Cómo es posible? Literalmente estaban escuchando. Cuando el motor criptográfico de un chip calcula ecuaciones para firmar, consume energía. Claro, electricidad. Y esa pequeña fluctuación genera una firma electromagnética. Los investigadores usaron antenas para captar ese ruido que se filtraba por la propia antena del Bluetooth. Es como si el chip estuviera transmitiendo la contraseña en código Morse sin darse cuenta. Tal cual. Es alucinante. Entonces, ¿cómo te defiendes contra las leyes de la física? ¿Qué hace la industria de hardware de Bitcoin ante esto? Implementan defensas súper ingeniosas. Foundation, por ejemplo, anticipándose a esto, desarrolló lo que llaman Quantum Link.
¿Y cómo funciona eso? En lugar de confiar en el cifrado nativo del chip Bluetooth, que es lo que se filtra, crean un túnel encriptado post-cuántico que viaja a través de la conexión Bluetooth. O sea, ¿el chip actúa como un cable ciego? Exacto, no tiene las llaves ni ve los datos. Entonces, aunque filtre su actividad, solo está filtrando ruido indescifrable. No puede revelar lo que no puede ver. Brillante. Y bueno, para los puristas que simplemente no quieren una antena cerca de sus llaves, veo actualizaciones en dispositivos totalmente air-gapped, desconectados. Sí, Cold Card Q sigue refinando su seguridad con microSD y códigos QR. Y me llamó la atención Spectre DIY. Su pantalla ahora ofrece transparencia absoluta. Te muestra detalles críticos como el tiempo de bloqueo, el log time y si está activado el RBF. El reemplazo por comisión, claro. Es la cura directa contra las firmas a ciegas que arruinaron a Bybit. Exactamente. La transparencia de la herramienta es tu última línea de defensa. Pero, tenemos que hablar del elefante en la habitación. El entorno regulatorio. Sí. Todo este software de privacidad no se escribe solo. Y el entorno físico y legal para quienes lo escriben se ha vuelto abiertamente hostil. Esta semana tuvimos noticias muy sobrias sobre Samurai Wallet. Así es. Y creo que es importante analizar esto ateniéndonos estrictamente a los hechos públicos. Totalmente neutral. Keoni Rodríguez, uno de los desarrolladores, publicó una carta desde la prisión Y describe una deuda legal de $2 millones y multas enormes. y asume que cumplirá una condena completa por desarrollar herramientas de código abierto. Es un recordatorio brutal del costo personal que asumen en este ecosistema. Pero lo fascinante, desde el análisis de sistemas, es la reacción de los usuarios. Uno pensaría que este riesgo legal detendría la adopción de estas tecnologías en seco. Y es todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario. Los usuarios están migrando hacia alternativas como Ashigaru. Han reportado volúmenes de más de 142 bitcoins en tiempo récord. Increíble. La demanda por privacidad en la autocustodia es estructural. No depende de una sola empresa o individuo. Y esa demanda imparable nos lleva al núcleo de la resiliencia de Bitcoin, los nodos personales, la infraestructura P2P. Esa es la base de todo. Esta semana leí a un usuario en la red Nostr, Lunatic Coin, documentando cómo opera toda su vida financiera desde un nodo soberano en Japón. Usa Lightning, gestiona respaldos, todo sin ceder un byte a terceros. Hay una cita del equipo de MyNode que lo resume perfecto. La autocustodia no es la línea de meta. Las llaves protegen la propiedad. La verificación protege la verdad monetaria. Muy profundo. Validar independientemente es lo que cierra el círculo. Y afortunadamente, las barreras técnicas están cayendo. Sí, el proyecto Bitcoin Safe dio un paso enorme. Activaron los filtros de bloques compactos por defecto, ¿no? Exacto. Ahora cualquiera puede sincronizar un nodo ligero de forma totalmente privada en media hora sin conectarse a servidores como Electrum que rastrean tu IP. Es un avance brutal para la privacidad por defecto, pero si vamos a hablar de descentralización y cosas que le suben la moral a la comunidad, tenemos que mencionar la minería en solitario de esta semana. Oh, la noticia más surrealista de todas. O sea, competir contra granjas mineras industriales, del tamaño de estadios, usando un dispositivo casero que parece una tostadora, es un acto de fe. Las probabilidades de encontrar un bloque así son astronómicamente bajas. Y sin embargo, un tipo corriendo su propio nodo Umbren en su casa minó un bloque. Y no solo eso, minó 2 bloques en 7 meses con el mismo equipo diminuto. Es que desafía toda lógica estadística, pero culturalmente el mensaje es un terremoto. Su reacción en los foros fue, incluso en esta red, los pequeños pueden ganar. Es la demostración empírica de que el diseño sin permisos sigue intacto. Si aportas prueba de trabajo válida, la red te recompensa, seas una corporación o alguien en su sala. Y esa infraestructura abierta no solo atrae a humanos en sus salas. Esta semana vimos agentes de inteligencia artificial usando Lightning. Ah, la funcionalidad de Albi Hub. Sí, agentes autónomos como Cloud o Hermes ahora operan su propio nodo Lightning non-custodial. No necesitan cuentas bancarias. Pagan micropagos en satoshis instantáneamente por el ancho de banda que consumen. Literalmente son máquinas usando la infraestructura financiera de Bitcoin para existir. Y de manera soberana. Lo cual nos obliga a pensar en escalas de tiempo mucho más amplias. Si construimos una red para humanos y máquinas para los próximos siglos, hay que anticiparse a la mayor nube negra de la criptografía.
La computación cuántica. Que ya no es solo teoría. Vi que Proton Mail activó la encriptación postcuántica en sus correos esta semana, porque saben que hay gobiernos guardando datos encriptados hoy para descifrarlos en 15 años. El famoso recolecta ahora, descifra después. Exacto. ¿En qué estado de preparación estamos en Bitcoin respecto a esto? La investigación pura está activísima. Jonas Nick de Blockstream publicó detalles sobre 2 modelos de firmas postcuánticas, Shrinks y Shrimps. A ver, explícame Shrinks. El enfoque es brillante porque cambia la naturaleza del riesgo. En lugar de que una computadora cuántica provoque un colapso sistémico global, este modelo localiza el riesgo a nivel del dispositivo de cada usuario. ¿Cómo logran localizar el riesgo? Vinculan la seguridad de los UTXOs a esquemas de firmas altamente independientes. Si una variante se rompe, el daño queda contenido ahí, dando tiempo a los demás para migrar a otros esquemas. Interesante. ¿Y Shrimps? Shrimps resuelve el problema del tamaño. Las firmas postcuánticas son enormes. Este modelo las comprime para que las billeteras de hardware pequeñas puedan procesarlas sin quedarse sin memoria. Entiendo. Pero más allá de comprimir firmas, hay un debate filosófico muy intenso en las listas de desarrolladores. Algo llamado el quantum freeze o congelamiento cuántico. Sí, es uno de los dilemas más profundos. ¿Qué pasa si el día cero llega de repente, antes de que podamos actualizar las billeteras? Bueno, una facción de ingenieros dice que la red debería ejecutar una bifurcación dura para deshabilitar temporalmente la criptografía comprometida. Para proteger los fondos, digamos. Exacto, forzando a los dueños a presentar pruebas alternativas antes de mover el dinero. Pero claro, a los puristas esto les parece una herejía. Me imagino. La facción opuesta argumenta que esto violaría la inmutabilidad de Bitcoin, sería alterar retroactivamente las reglas. Es un choque entre proteger el valor del usuario y proteger la pureza de las reglas. Es asombroso pensar en la profundidad analítica que sostiene este ecosistema. Y creo que con esto tenemos una imagen súper completa de lo que pasó esta semana. Sí, si tuviéramos que resumir horas de lectura en las lecciones de este episodio, es claro. Primero, no confíen en navegadores para guardar secretos críticos. Hardware dedicado siempre. Exacto. Segundo, el modelo UTXO de Bitcoin sigue siendo la mejor defensa contra desastres de contratos inteligentes como el de KelpDAO. Nada de estado global mutable. Tercero, verifiquen independientemente con sus nodos, usando filtros de bloques compactos. Y cuarto, usen hardware que mitigue fugas de radiofrecuencia y nunca firmen transacciones a ciegas. Un diagnóstico quirúrgico. Y bueno, para cerrar este análisis, quiero dejar un pensamiento final sobre la mesa, inspirado en un debate que circuló esta semana sobre el ensayo Shelling Out de Nick Szabo. Un clásico. Sí. Porque a menudo, cuando nos perdemos hablando de curvas elípticas, bugs de firmware o computación cuántica, olvidamos por qué inventamos el dinero. No fue para comprar un café rápido. Para nada. Se inventó para resolver problemas colosales de coordinación humana. Seguros contra la inanición en invierno, resolución de disputas y, de manera crucial, garantizar la herencia y el paso generacional del valor. Es un punto fundamental. Y si conectamos esa lección milenaria con todo este arsenal tecnológico de hoy, la conclusión es dura. El verdadero desafío de la autocustodia no es sobrevivir a una computadora cuántica. Ni ser el primero en parchar un bug de memoria. Exacto. El reto supremo es una prueba extrema de baja preferencia temporal. Es garantizar que toda esta arquitectura compleja que construyas hoy, tus configuraciones multifirma, tus nodos, tus túneles encriptados, puedan ser ejecutados con calma por tu familia el día que tú ya no estés. ¡Qué perspectiva tan importante! Porque si tu plan de herencia requiere que tus seres queridos se conviertan, en medio del duelo, en expertos de Linux para descifrar túneles Bluetooth, entonces todo el esfuerzo de soberanía fracasó. Totalmente de acuerdo. Así que este es el momento ideal para que cada persona en la audiencia revise su infraestructura y se pregunte si pasaría la prueba del tiempo. Nos escuchamos en la próxima edición.